8:17, las 8:17, estamos de regreso, nueva hora de actualidad. Vamos a conversar esta mañana con el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel. Hola. Buenos días, Connie. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Jorge, probablemente el caso y la idea de tu candidatura, en este caso al Senado por Valparaíso, ¿verdad? Puede ser un caso un poquito emblemático de este quiebre que se está viviendo en el oficialismo y que va a terminar muy probablemente con las dos listas parlamentarias. En tu caso, tú irías en la lista que está levantando Jaime Mulet con el Frente Regionalista Verde Social. Tú has sido un apoyador de la candidatura presidencial de Mulet en el contexto de la primaria, fuiste vocero suyo, pero además estarías yendo en contra del Frente Amplio, que en algún momento levantó una suerte de veto respecto de tu opción. ¿De dónde viene esa tensión? Bueno, Connie, tal cual señalas, el movimiento Transformar Chile, del que soy parte, tiene una alianza política y electoral con la Federación Regionalista Verde Social de Jaime Mulet. Ahora, nosotros no participamos en la mesa de negociación, evidentemente, porque no somos un partido formado. Y evidentemente, pienso que la tensión principal del escenario que hoy día tenemos de dos listas tiene que ver con una falta de acuerdo entre todos los partidos a partir de tres ideas. Me parece de que no se pudo conjugar el interés legítimo que tenían todos los partidos de poder mantener sus parlamentarios. En segundo lugar, el interés legítimo que tenían los partidos de crecer. Y en tercer lugar, el interés legítimo que tienen varios partidos, no solamente Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, de mantener su legalidad en esta próxima elección parlamentaria. Y eso entre 9 partidos evidentemente se hizo muy, muy difícil, y pienso que esta decisión igual hay que desdramatizarla, en el sentido de que esta segunda lista que se abre, Connie, es también una lista que apoya a Janet Jara. Y esta segunda lista, al menos en la región de Valparaíso, tanto en el Distrito 6 como en el Distrito 7 y a nivel senatorial, va a ser una lista bien competitiva. Pero tú mismo, perdona, pero tú mismo, Jorge, habías dicho antes que una división en el oficialismo puede hacer ganar a la derecha en noviembre. Pienso que el escenario ideal, Connie, hubiese sido evidentemente la lista única. Nosotros estábamos dispuestos, lo dijimos varias veces, a acomodarnos en la pretensión muy pequeña que teníamos, porque somos un movimiento que a través de la federación lleva 2 candidaturas en la región de Valparaíso, para poder facilitar la negociación entre los partidos. Bueno, ese escenario no se dio, pero estas 2 listas tienen una ventaja, que son 2 listas que van a apoyar de forma categórica e irrestricta a la candidatura presidencial de Janet Jara. En la derecha va a haber 3 o 4 listas, cada una con un candidato presidencial. Por tanto, sigue, creo yo, habiendo en el campo progresista, en el campo de la izquierda, una fortaleza, pese a este escenario de 2 listas que se ha configurado desde hace un par de horas. Ahora, yo te preguntaba también de dónde viene la tensión, no solamente refería a la tensión de las listas, sino también a esa tensión con el Frente Amplio, que fue de alguna manera, la cuna de Jorge Sharp está ahí. ¿Ah? ¿Por qué en algún momento se instaló la idea de que el Frente Amplio estaba vetando una opción senatorial de Jorge Sharp? Bueno, porque me da la impresión, Connie, que la candidatura que teníamos desde el Movimiento Transformar Chile para el Senado era una candidatura, o sigue siendo una candidatura altamente competitiva, y eso me imagino que evidentemente puede haber levantado las alertas del Frente Amplio. Hay varias encuestas que así lo mencionaban. Ahora, sinceramente, Connie, para mí el Frente Amplio no es un problema. Allá ellos, ojalá que les vaya bien, son un aporte a la política del campo progresista. Lo que al menos nosotros hemos permanentemente insistido de que si queremos que Janet Jara triunfe en primera y en segunda vuelta a fin de año, los votos del campo progresista no alcanzan. O sea, creo que es muy importante entender esta elección no con las dinámicas tradicionales de la política, progresismo, derecha, izquierda, centro, sino que más bien a partir de un nuevo discurso, de una nueva forma de entender lo que está pasando en la sociedad chilena,
A mí me parece de que es muy importante construir una propuesta muy clara de país, y ahí Janet Jara tiene una tremenda oportunidad hacia el gran mundo de la clase media, que le cuesta mucho llegar a fin de mes, que está muy endeudada, que tiene una serie de problemas con el Estado, con la posibilidad de encontrar pega, con problemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos en la preocupación nuestra está puesta en ese plano, más allá de lo que haga o no los frente amplistas, ¿no? Lo cierto es que van a haber dos listas que yo espero tengan el mayor grado de complementariedad, el mayor grado de articulación, la posibilidad, por ejemplo, quizás en algunos lugares, Connie, Juan Manuel, de poder hacer omisiones, eso lo dijo Jaime Mulet y Tomás Hirsch el día de ayer, porque efectivamente la idea es que tengamos una mayoría en el Parlamento que acompañe, perdón, un eventual gobierno de Janet Jara. Déjame preguntarte, y cruzando primero, eh, Janet Jara, ¿te gusta como candidata? En todo lo que representa, estoy pensando en la crítica también que se le ha formulado desde algunos sectores de que la candidata representa un sector y sin embargo ha tratado de mostrarse más socialdemócrata, un cierto cambio, que estaba de acuerdo con algunas cosas que después con las que no está de acuerdo, como el debate la semana pasada de su programa de gobierno. ¿Te convence? Esa es la pregunta. ¿Te convence la candidata? Sí, Juan Manuel, me convence porque creo que ella demostró en la primaria una capacidad que han dado cuenta pocas políticas y pocos políticos en nuestro país, de ir más allá de las fronteras políticas e ideológicas de los partidos. Si Janet Jara ganó de forma tan contundente la elección primaria es porque tuvo la capacidad de interpretar a un amplio electorado progresista de lo que yo llamo el espíritu Jara, ¿no? Ajá. Esta idea de más bien construir un tipo de liderazgo que empatiza con el otro, que en definitiva tiene una forma de aproximarse a los problemas como lo hacen todos los chilenos desde la cotidianidad, no desde las palabras rebuscadas, no desde los grandes discursos elocuentes, muy franca, que reconoce cuando se equivoca y no pasa nada, porque yo creo que cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, pero claramente esta elección, Juan Manuel, es otra, la que viene ahora, porque la elección de fin de año es una elección que por primera vez la elección presidencial va a ser con voto obligatorio, y ahí me parece que el segmento, por decirlo así, de la sociedad clave es el amplio mundo de la clase media, que todavía me da la impresión está esperando el cómo se desarrolla esta elección para poder decantarse por uno o por otro candidato. Es como dicen ustedes los periodistas, noticia en desarrollo. Eh, pero me parece que Janet Jara tiene una gran oportunidad, y todos aquellos y aquellas que estamos acompañándola tenemos que ser una contribución precisamente a buscar las respuestas que hoy día la sociedad chilena demanda. Ella, me imagino que esto generó algo de polémica, pero dijo, voy a ir a regiones, quiero desplegarme en regiones. Y me parece muy bien que lo diga, porque en regiones, por ejemplo, hay gran falta de especialistas. El 60% de los especialistas médicos se concentran en Santiago. En los consultorios de regiones donde menos médicos hay para poder atender a los ciudadanos. En Chile hay un 40% de déficit de médicos en los consultorios y en regiones es mucho más agudo. Los problemas de transporte son mucho más agudos en regiones que en la región metropolitana. Entonces, me parece de que esa orientación es muy interesante, pero claramente falta mucho aún. Jorge, La carrera presidencial es larga. cuando una candidatura es la candidatura del oficialismo, se tiene que hacer cargo también, ¿verdad?, de la gestión del gobierno al cual pretende darle alguna continuidad o es el que le sigue, digamos. Quedémonos con el concepto de la candidatura oficialista. ¿Tú crees que la gestión del gobierno del presidente Boric le pesa o le aporta a la candidatura de Jara? Me parece que puede haber un poco de ambos, Connie. Ujú. Me parece de que le aporta en el sentido de que Janet Jara tiene en su mochila de experiencia como ministra algunos importantes logros que creo que fortalecen su liderazgo, ¿no? 40 horas, los ajustes al salario mínimo, eh, eh,
la negociación que se dio en el marco de la reforma previsional, el tipo de liderazgo que demostró particularmente en ese acuerdo, y hay evidentemente déficit que tiene el gobierno que naturalmente los candidatos de oposición van a hacer ver. Por eso es muy importante, y esto no es fácil, es un tremendo desafío, la capacidad que tenga Janet de poder expresar la idea de continuidad y cambio, ¿no? Mm. Perdona, Porque porque tú en algún efectivamente momento, partiendo este año, dijiste que este país se está yendo al carajo, literal, ¿verdad? Y que eras muy crítico de este gobierno. ¿Lo sigues soy sosteniendo? crítico respecto, sí, soy crítico respecto Pero este a muchas gobierno, cosas este país se está yendo al carajo saliendo de un gobierno del cual Janet Jara también fue ministra. soy muy crítico de muchas cosas que están pasando. Ujú. Y más que por una razón política, Connie, es porque la gente lo pasa mal y lo está pasando muy mal en muchos sentidos. Ya te hacía referencia a lo que está pasando en salud, pero tenemos una crisis de educación que no se ha resuelto, seguimos teniendo severos problemas en seguridad. ¿Qué decir respecto a los sueldos? En Chile los sueldos no alcanzan, a la mayoría de los chilenos no les alcanza para llegar a fin de mes. Hay mucha gente que percibe que la política no está a la altura y que la política no vale nada. Eh, yo sostengo una idea que quizás suena media rara, pero la quiero plantear. O A sea, ver. para mí el principal problema que tiene Chile es su sistema político, porque el sistema político está organizado y actúa de una forma tal que impide que los problemas que la gente más quiere que se resuelvan. Y ahí el Congreso tiene una tremenda responsabilidad, por eso queremos cambiar la dinámica de funcionamiento del Congreso para que esté más cercana a lo que espera la gente. Los partidos tienen evidentemente una tremenda responsabilidad. Y claro, hay mucha gente que lo pasa muy mal. La angustia que supone no llegar a fin de mes con el sueldo es para tener ese tipo de ideas en la cabeza, ¿no? ¿Qué, Sentirse lo suficientemente mal como para decir que la política en Chile no está a la altura y no sirve de nada. qué le cambiarías, perdón, al sistema político? ¿Cuál sería el cambio que le harías al sistema político? No sé si se han preguntado alguna vez, Juan Manuel, por qué el Congreso Nacional funciona bajo la lógica de bancadas organizadas por partidos políticos, ¿no? Cada partido tiene una bancada, por ejemplo, Ujú. eh, que les permite funcionar dentro del Congreso. Pero son los electores, son los ciudadanos que eligen a los eh, parlamentarios, no los partidos políticos. Eh, yo soy de la idea de que el Congreso debiese organizarse a partir de bancadas territoriales o bancadas distritales o bancadas regionales, según sea el parlamentario. Eso forzaría a los parlamentarios de un determinado distrito a ponerse de acuerdo, aunque vengan de partidos distintos. En el distrito 7, en el distrito 6 de la región de Valparaíso, debiesen haber dos bancadas territoriales que quisieran trabajar a todos los parlamentarios de distintos colores políticos por los temas de la región y no por los temas que les diga el partido. Esa forma de trabajo permitiría, en primer lugar, tener un Congreso mucho más cercano al territorio, a la gente. En segundo lugar, forzaría que los parlamentarios de distintos colores políticos se pusieran de acuerdo, que es lo que la gente espera, que los políticos se pongan de acuerdo. Y en tercer lugar, haría mucho más eficiente el trabajo dentro del Congreso Nacional. Porque al final lo que la gente espera es que el Congreso sea un espacio que represente a la diversidad de la sociedad chilena y que sea un espacio de acuerdo. Entonces, yo digo, bueno, la lógica de las bancadas territoriales o la lógica de las bancadas distritales es mucho más genuino con la democracia y con lo cercano que tiene que estar un parlamentario con su distrito, con sus electores, con aquellos que dice eh, representar. Creo que eso le haría muy bien a la política, oxigenaría la política que está convertida en lugares de trinchera, ¿no? Están los de un color político a un lado, están los del otro color político al otro lado, pero al final la gente percibe de que no se ponen de acuerdo para resolver absolutamente nada de lo importante, ¿no? Uh, Por eh, ejemplo, esa sería una forma de cambiar la dinámica, Juan Manuel, ya. del trabajo del Congreso Nacional. Ya. Jorge, antes que se nos vaya el tiempo, yo sé, puede sonar lejano, pero me imagino que tienes una mirada respecto de lo que hemos tenido reinstalado como debate en nuestro país esta semana, la violencia que se ha generado en los llamados liceos emblemáticos. ¿Qué opinión tienes respecto de cómo se está abordando este problema? ¿Y cuál, según tú, es la génesis real que puede estar provocando lo que estamos viendo, tal cual como ocurrió ayer en la Las Tarrias, antes en el Internado Nacional Barros Arana?
Bueno, creo, Juan Manuel, expresión de la crisis de la educación pública que se viene arrastrando hace muchísimos años creo que la falta de atención que le han puesto sucesivos gobiernos a uno de los pilares de un país democrático, un país que en definitiva entiende a la educación como una herramienta para la igualdad de oportunidades o para el desarrollo de sus jóvenes. A mí me parece que es dramático lo que está sucediendo. Creo que el enfoque tiene que ser evidentemente vinculado a garantizar condiciones básicas de seguridad dentro de las escuelas, pero creo que el problema es mucho mayor. Pienso que hay un desapego de los estudiantes a los procesos educativos tradicionales que existen. Me parece de que también hay un montón de temas que desafían a los profesores. Aquí debería haber un liderazgo mayor del ministro de Educación y del Ministerio de Educación, del gobierno de turno. Debería existir un acuerdo nacional por la educación pública, pero eso no ha existido. Me parece de que Ya. este no es un problema solo localizado en Providencia o en otro lugar, sino que también los fenómenos de violencia, menos agudos quizás como lo hemos visto, también se ven al interior de la sala de clases en otros lugares, o sea, agresiones de profesores a alumnos o de alumnos a profesores, cuando la sala de clases debe ser un templo del saber, de la convivencia, del encuentro, del aprendizaje. Creo que dice mucho del tipo de sociedad que se ha ido construyendo en los últimos años, Juan Manuel. Me parece que es muy preocupante. Yo soy de la idea que hay que empujar un acuerdo nacional por la educación pública. Está olvidada hace muchos años y estas son las lamentables consecuencias de aquello. Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso, conversando con nosotros esta mañana en Infinita. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Chao, Jorge, gracias, buen día. Gracias a ustedes, muy buen día, que Que estén esté muy muy bien. bien. Muchas gracias, Jorge.